Bien, buenas noches. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver hoy los documentos que nos pide la aduana peruana. ¿No? La aduana peruana para el proceso de ingreso de una mercancía, de ingreso o de salida, ¿no? Nos piden documentos. Hay un sinnúmero. En el ingreso nos piden más que en la salida, ¿no? Pero primero hay que definir. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es ingreso y qué es salida de mercancías? Definir primero los conceptos. ¿Cómo se le llama al ingreso legal de mercancías a un país? ¿Cómo se le llama al ingreso legal de mercancías a un país? A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo se le llama al ingreso legal de mercancías a un país? ¿Ideas? Estamos hablando de aduana, ¿no? Ya con algunos ya llevamos un buen tiempo, ya esto lo deben saber. ¿Cómo se llama al ingreso legal de mercancías a un país? ¿Cómo se le llama? Se le llama importación, claro, importación. Así es como se le llama, importación. Y a la salida legal de mercancías de un país, ¿cómo se le llama? A la salida legal de mercancías de un país. A la salida legal. Exportación, ¿no? Ey, la clase solo es para Noelia, es para todos, ¿ah? No te mientas el partido. Acaban de meter gol a Perú igual, o sea que no hay problema con eso. El partido no lo íbamos a ganar, ¿ya? Hay que estar en las clases, ¿ah? Exportación. Entonces, la importación, bueno, a mí ahí sí vamos a discutir porque a mí sí me gusta, pero tengo que trabajar. Igual ustedes tienen que estudiar, ¿no? Pero bueno, al ingreso se le llama importación. La importación de mercancías en un X país, cualquiera, se tiene que sujetar a las disposiciones legales existentes en ese país. No estamos hablando del Perú, estamos hablando de cualquier país en el mundo. Cualquier país en el mundo, para que una carga ingrese o una mercancía, porque estamos hablando solo de mercancías, acá no vamos a hablar de pasajeros de esa parte, estamos hablando de mercancías. Para que una mercancía ingrese a su país, tiene que cumplir algunos requisitos, en algunos más que en otros. En algunos más que en otros. En nuestro país, ya refiriéndonos al Perú, para ingresar una mercancía a la importación, necesitamos hacer dos cosas importantes. Primero, cumplir con todos los requisitos para su ingreso. Y segundo, pagar, mejor dicho, cancelar o garantizar los impuestos aplicables a la importación. No tenemos que hacer estas dos cosas para que la mercancía ingrese de manera legal al Perú. Si nosotros no cumplimos estas dos cosas e ingresamos una mercancía, la estamos ingresando de manera ilegal y eso configura un delito de contrabando. Contrabando es un delito pagado con cárcel, ¿ah? No es algo de poca cosa que le podemos echar tierrita y no importa, ¿no? Es un tema grave, ¿eh? tema grosso, digámoslo así. ¿Por qué? Porque primero estamos incumpliendo dos cosas. No estamos cumpliendo los requisitos y segundo, no estamos pagando impuestos. Y una de las cosas que a la aduana sí le molesta es que no le pagues impuestos, ¿no?
y que no solo nos debe molestar a las aduanas, ¿no? El no pagar impuestos le debe molestar a todo el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque los impuestos que se pagan, ¿no? Son los que nos sirven para desarrollar nuestro país, ¿no? Para desarrollar las carreteras, los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que cumplir dos cosas. Cumplir con todos los requisitos y cancelar los impuestos. El tema de impuestos ya lo hemos visto, con los que ya lo hemos visto en tributación, con la mayoría. Con los que aún no hemos visto, lo vamos a ver cuando veamos tributación aduanera. Pero todo aquel que ya vio tributación aduanera ya sabe este tema, ya sabe lo que es. Incluso, ustedes han calculado impuestos, ¿verdad? Esos son los cálculos de impuestos. Entonces, en este curso no nos vamos a ocupar del segundo requisito, sino del primero, ¿no? Porque dentro de los requisitos para su ingreso está el tema documentario. Te van a pedir documentos. Te van a pedir documentos que tú tienes que entregar a la aduana para acreditar que la mercancía corresponde a ser importada. Ya vamos a hablar de algunas cosas más sobre eso. Pero sin embargo también tenemos el tema de la exportación. La exportación, hay que recordar que la exportación es libre de impuestos en el Perú. Es libre de impuestos en el Perú. La legislación peruana ha decidido que las exportaciones no pagan impuestos. La legislación peruana lo ha decidido así. Puede venir mañana otro presidente y decir, le ponemos impuesto a la exportación. Puede ser, puede hacerlo. En otros países lo es. Por ejemplo, Argentina. En Argentina hay que pagar impuestos para exportar. No puedes exportar todo lo que quieras. Solo se exporta una parte, ¿no? Argentina esto le ha traído 1.000.000 de problemas. 1.000.000 de problemas. Pero bueno, eso es lo que ellos han decidido. El Perú no pasa esto, ¿por qué? Porque el Perú lo que busca es con esa libertad que tiene la exportación. Denme un segundito. Perdón. Con el tema de la exportación, ¿qué busca el Perú al no poner impuestos? Lo que busca es que se fomente más la exportación. Que no se bloquee, porque el poner impuestos haría que los productos a exportar fueran más caros y que la gente piense quizás en buscar otros proveedores, otros competidores. Por ejemplo, ¿quién compite con nosotros en casi todo? México. México tiene casi todas las cosas que tenemos nosotros, las tiene México. Casi todas, ¿ah? Tiene la palta, tiene el jengibre, ¿no? Tiene la fruta, tiene un montón de cosas muy parecidas a nosotros. Entonces, en el mercado internacional tenemos que ser competitivos. Competitivos. Buen precio, buena calidad. Entonces, los gobiernos peruanos han decidido, han dejado que las exportaciones sean libres. ¿Para qué? ¿Por qué deben ser libres las exportaciones? Para fomentar la exportación de productos. Entonces, la exportación también no te va a pedir el segundo requisito, pero sí te va a pedir el primero. La exportación te va a pedir cumplir con todos los requisitos para su salida. Y dentro de esos requisitos para su salida está el trámite documentario. Los documentos que hay que tramitar, que hay que pedir,
que hay que elaborar, hay documentos que tenemos que elaborar para la exportación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos documentos que puede pedir la aduana para exportar o importar una mercancía. Vamos allá. Los documentos que más vamos a ver, ¿no? Es, en principio, la factura comercial. Documento importantísimo. Documento muy importante. Tenemos la traducción de la factura comercial. Tenemos los documentos de embarque, las pólizas de seguro, los documentos autorizantes, ¿no? Ahorita, bueno, lo explico cuando nos toque. Tenemos las listas de empaque, los packing lists, y tenemos los volantes de despacho, y por ahí podemos tener otro de acuerdo al tipo de despacho. En realidad los que estoy mencionando acá son los más usados. Ya no quiere decir que sean los únicos. Puede haber algún otro que no lo estoy considerando ahí, pero que de acuerdo a los tipos de despacho pueden aparecer. Entonces tenemos la factura comercial. La factura comercial debe corresponder realmente al precio pagado o por pagar directamente al vendedor. Al precio realmente pagado por pagar directamente al vendedor. ¿Qué quiere decir eso? La factura es un comprobante de pago, ¿no? Uno cuando, bueno, si ustedes van a cualquier sitio, a un chifa o a una librería, o a comprar algo y exigen factura, les tienen que dar una factura por ley, ¿no? Por ley tiene que haber una factura. Por supuesto que tú tienes que cumplir unos requisitos para que te den factura, ¿no? Por ejemplo, tener registro único de contribuyente. Hay unos requisitos que hay que cumplir. Pero te darán una factura. Y en la factura te indicarán cuánto has pagado de IGB y cuánto ha sido el monto total. No es que pague más de lo que te dicen, ¿eh? No es eso. Si te dicen 10 soles, tú vas a pagar 10 soles. Pero hay que recordar que en esos 10 soles, que te vale pues un menú de chifa, ponte, en esos 10 soles, el 18% de esos 10 soles es el IGB. Quiere decir que 1.80 es el IGB y 8.20 será el pago por el producto. No, acuerda que todo es con IGB. Entonces la factura te dirá, ya muy bien, ha pagado 8.20 por el producto y ha pagado un solo 80 de IGB. Total, 10 soles. Te dan es como un recibo, ¿no? Una comprobación, por eso se le llama comprobante. Por eso se le llama comprobante, que acredita que has hecho el pago. Entonces, la factura comercial para la importación, ¿qué es lo primero que tiene que tener? Tiene que corresponder realmente al precio pagado o por pagar directamente al vendedor. Esto tiene mucho que ver con valoración. Ya los que han visto valoración recordarán, y a ver si se acuerdan, cuál era el precio realmente pagado por pagar. ¿No se acuerdan que era el valor en aduanas? El valor en aduana de la mercancía tenía que corresponder al precio realmente pagado por pagar, o sea, a lo que verdaderamente le has pagado tú a tu proveedor, al que te vendió la carga. Y esto es importantísimo, porque la base del cálculo de impuestos de aduanas para la importación siempre va a ser el valor, el primer método. Siempre va a ser el valor en aduanas, ¿no? El valor en aduanas. Entonces, si tú a la aduana no le dices la verdad en documentos de lo que tú realmente has pagado, la aduana te va a pescar. ¿Por qué? Porque la aduana tiene toda la lista de impuestos. Si tú crees que tú le vas a ganar el IVA a la aduana, no le vas a ganar el IVA a la aduana. Porque tú importarás a una computadora, la aduana no conoce a mi proveedor, o sea, no sabe más. La aduana tiene el registro de todas las importaciones que se hacen en Perú. Capaz se despiña y busca en su sistema otro que ha traído la misma computadora y para colmo,
del mismo proveedor, porque un proveedor no te vende solo a ti, le puede vender a cualquiera. Y tú le quisiste engañar a la aduana, pero la aduana, como tiene el registro de todo, verifica que al otro, tú declaraste 1.000 para pagar menos impuestos, pero el otro fue más limpio y declaró 1.200, que es lo que realmente tú has pagado, pero le has querido engañar a la aduana. Entonces la aduana te va a pedir, oye, susténtame tu valor no me queda claro. A eso se le llama duda razonable. Duda razonable, ¿eh? Mira lo que dice, es una duda y tiene razón de dudar. ¿Por qué tiene razón de dudar? Porque ha visto que tú le has declarado un precio más bajo del que él ya tiene en su sistema. Entonces, no vale la pena arriesgarse a engañar a la aduana porque no vas a poder. La aduana te va a descubrir, y sobre todo cuando es valor. Entonces, te va a pedir, a ver, susténtame. ¿Y qué le vas a dar para sustentar? Le vas a dar tu contrato, le vas a dar tu voucher de transferencia, le vas a dar el movimiento de tu estado de cuenta del banco, porque acuérdate que para pagar estas cosas tienen que ser por medios electrónicos, por medios financieros, ¿no? Hablamos en el tema del contrato, y le vas a dar todos los documentos con lo que tú has depositado para pagar esta carga. Y ahí sí se va a dar cuenta, pues, porque ahí sí va a ver cuánto ha salido de tu cuenta, cuánto se ha depositado, cuánto se ha debitado de tu saldo, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a hacer? Te va a ajustar el valor y te va a hacer que le pagues los tributos diferenciales. O sea que al final no le vas a poder engañar, porque igualito se va a dar cuenta de lo que sucede. ¿Qué más tenemos? Tiene que estar contenida en documento original sin borrones, enmendaduras o muestra de alguna alteración. Puede ser traducida al español cuando la autoridad aduanera lo solicite. ¿Cómo se llama? Consulta la autoridad aduanera en el Perú. ¿Cómo se llama a la autoridad aduanera en el Perú? Se le llama Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, SUNAT. ¿Y qué quiere decir SUNAT? Porque SUNAT son siglas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir SUNAT? No está bien, la SUNAT es la autoridad aduanera, pero SUNAT, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir SUNAT? Lo he mencionado miles de veces, allá sí, las veces que lo he mencionado, me quedo corto. ¿Qué quiere decir SUNAT? No. No quiere decir Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Falta algo ahí. A ver. Exacto. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Eso es lo que faltaba. De Aduanas y de Administración Tributaria. En realidad, antes se llamaba Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Luego le sumaron la palabra aduanas, ¿no? Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? No le pusieron la otra porque si no ya no sería SUNAT, sino sería SUNAAT. Entonces mejor es que no, ¿sabe qué? Que la A quede como aduanas y administración, ¿no? Para no hacernos pues roche, porque si no sería, ya no sería SUNAT, sino SUNAAT. Entonces suena un poquito a SUNAAT, no suena bien, lo dejaron como SUNAT. Tienen que aprenderse eso. Cuando ustedes hagan un escrito, cuando hagan un pedido formal a la superintendencia, no le van a decir, oye, la aduana. No, nosotros decimos la aduana de manera coloquial, ¿no? De manera un poco de barrio, ¿no? Ah, la aduana, sí, la aduana. Pero tú en un escrito no le puedes poner, oye, aduana, o oye, SUNAT. Un escrito formal no se puede. Un escrito formal a las entidades del Estado tienes que ponerle el nombre completo de la entidad del Estado. Obviamente que para hablar, para conversar, para enseñar, ¿no? Sí, hacemos la reducción porque cada vez que hable de la SUNAT no les voy a decir, pero la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria porque no terminamos nunca, pero si tienen que acostumbrarse al nombre, ¿eh?
cuando haga un escrito, un pedido formal, lo van a hacer, chicos. Ustedes con la SUNAT van a trabajar codo a codo y eso es bacán, es bonito. ¿Por qué? Porque te haces conocido. Te haces conocido por la SUNAT y te llegan a respetar. Y te llegan, es más, muchas veces las personas de la SUNAT a mí me llaman, me escriben, me dicen, oye Luis, ¿y tú en la agencia cómo ves esto? ¿Cómo ves este procedimiento? Y uno se siente bien, ¿no? Porque se hace conocido y te respetan porque saben que conoces, ¿no? Entonces, eso es muy importante en nuestro trabajo y como consejo, es muy importante mantener bien firme y bien posicionada nuestra imagen profesional. Eso es muy importante. Y una cosa que nos ayuda a mantener es el conocimiento de estos términos, ¿no? Que se están hablando aquí. Entonces, la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria, ¿ya? La SUNAT. Entonces dice que la factura tiene que estar contenida en un documento que hoy día también puede ser un documento digital. ¿Eh? Cuando hablo de documento, no vayan a pensar que documento es solo físico. ¿Eh? Los documentos pueden ser físicos y a partir de este año, por la pandemia del coronavirus, también digitales, ¿no? Yo creo que les conté, para los que no les vuelvo a contar, ¿no? En marzo del año pasado, 2020, empezó todo el problema que tenemos, que aún tenemos lamentablemente más de un año con el problema, pero está de la pandemia, ¿no? La pandemia. Entonces, en ese momento, Martín Vizcarra, que era el presidente, salió y dijo, ¿no? Todo declaramos cuarentena total. Solo se garantizan los servicios esenciales. El comercio exterior es un servicio esencial. Es esencial. No se puede, el comercio exterior no puede parar. Es por eso que no para ninguna hora del día, ni ningún día del año. El comercio exterior todos los días trabaja porque es esencial, es básico. Entonces, como se aseguraron los servicios esenciales, se aseguró también el del comercio exterior. Nosotros hemos trabajado toda la pandemia. ¿No? Yo durante la pandemia no he parado de trabajar ni un día, he trabajado todos los días. Y la SUNAT también. Pero ¿qué pasaba con la SUNAT? Que la SUNAT era una entidad muy burocrática. Todo tenía que ser papel, todo tenía que ser impreso, todo tenía que ser sellado, todo tenía que ser original. Si no, para la aduana no valía. Entonces se enfrentaron a qué problema? Se enfrentaron al problema de que la mayoría de personal de la SUNAT, ¿qué era? Personal vulnerable. Mayores de 60 años, obesidad, diabetes, asma, señoras gestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Era un caos, ¿no? Porque dijeron, no, esta gente tiene que hacer home office, tiene que trabajar en casa. Ya, pero ¿cómo hago para presentarle pues un documento original si está en su casa? No voy a ir a su casa a presentarle un documento original. ¿Cómo hago? Se comenzaron a romper la cabeza y dije, ¿no sabes qué? Hagamos lo que otras entidades del Estado ya están haciendo. Creemos las mesas de partes virtual, que por ejemplo, ahorita tenemos un problemón con las mesas de parte virtual, ¿no? Con la del Jurado Nacional de Elecciones, que no saben hasta qué día se presenta, si lo aceptan, ¿no? Eso ha sido por mesa de partes virtual del Jurado Nacional de Elecciones. La SUNAT también tiene su mesa de partes virtual. Entonces, crearon la mesa de partes virtual de la SUNAT. Ya sabes qué, por ahí. Luego crearon el sistema de atención de documentos digitalizados y decidieron que todo trámite de comercio exterior, de importación y de exportación se haga a través de documentos digitales. Documentos digitales. Eso, al menos a mí, me ha ahorrado tiempo y ahora todo lo hago desde mi laptop. Es más, hoy en día, así deje de haber pandemia, yo podría seguir trabajando en mi casa. Porque ya no tengo que imprimir nada, todo lo hago en mi computadora. Desde mi computadora envío información y en mi computadora recibo información. Ya no tengo que hacer nada de papel. Y eso hizo también que pues algunas personas dejaran de ir a la oficina, eso, y sobre todo que dejaran de exponerse, ¿no? Que era lo más grave, ¿no? Nosotros en el gremio de aduaneros hemos tenido demasiadas pérdidas durante la pandemia, ¿no? Personas muy valiosas, muy queridas se han ido, se han enfermado trabajando.
¿no? Entonces, esperemos pues que todo esto mejore, ¿no? Y que lo que hemos aprendido quede para lo que es. Entonces, el documento puede ser original o puede ser digital. Pero, ¿qué tiene que cumplir sí o sí en cualquiera de las dos formas? Que tiene que ser original. Sea impreso o sea digital. Tiene que ser documento original. No sé si ustedes han visto que antiguamente ya no se usa así, pero en algunos casos sí, en el extranjero sobre todo, las facturas abajo dicen una palabrita original. No hay otra que dicen copia. Tiene que ser la que dice original. No puede tener enmendadura o muestra de alguna alteración. ¿Qué es enmendadura? Que yo con mi lapicero, por ejemplo, agarre la factura y la tache. No la tacho y le cambia el valor. Ello es una enmendadura. No puede tener enmendadura. No puede tener borrones. No puede tener muestra de alteración. Tiene que estar limpia. Impresa y limpia. Puede ser traducida al español cuando la autoridad aduanera lo solicite. Porque, por supuesto, las facturas que vienen de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de México, de España, esas van a venir en español, por supuesto. Van a venir en español. Pero hay facturas, las que vienen de Estados Unidos. Estados Unidos no te va a facturar en español, te va a facturar en inglés. Entonces, la factura va a venir en inglés y la aduana puede solicitar y lo solicitará. Es más, muchos importadores se adelantan y mandan a traducir la factura antes de que la aduana lo solicite, para que si la aduana lo solicite, ahí ya lo tenga adjunto al sobre. Tiene que contener un número y una fecha. Tiene que tener número, fecha y lugar de expedición. ¿Qué es lugar de expedición? El lugar donde fue emitida. Si fue emitida en Lima, dirá Lima. Si fue emitida en Washington, dirá Washington. Si fue emitida en Montreal, dirá Montreal. Si fue emitida en París, dirá París. Londres, Madrid, Bilbao, Roma, no sé, cualquier país, ¿no? Tiene que tener la fecha y tiene que tener en la numeración. No, con la fecha tienen que tener bastante cuidado, porque hay formatos de fecha diferentes en los demás países. Por ejemplo, ¿cuál es el formato de fecha que usamos en Perú? ¿Qué formato de fecha usamos en el Perú? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el formato de fecha que usamos en el Perú? Dan. Dan, ¿qué es Dan? Formato de fecha, he dicho, no formato aduanero, ¿eh? El formato de fecha. Hoy día, año, mes, no creo, ¿no? No, formato de fecha que usamos en Perú. Oye, ¿ustedes no ponen fechas? Es día, mes, año. No, por ejemplo, hoy es 16 del 6 del 2021, ¿verdad? ¿O estamos 17? No, estamos 17. 17 del 6 del 2021. Ese es el formato de fecha, ¿no? Día, año, mes. PES, ¿qué es eso de PES? No se olviden con quién están hablando. Cuidado, ¿ah? No se vayan ahí a pasar de confianza. Día, mes, año, día, año, mes. Acá yo no sé. Día, año, mes, que acá tú pones 17 del 21 del 6. No sé, ¿ah? Yo siempre del colegio a mí me han enseñado que es día, mes, año. No, así es. En Estados Unidos no hay día, ni mes, ni año. En Estados Unidos es año, día, mes. No, la fecha en Estados Unidos va a ser así. Año, día, mes. No, al revés. Día, mes. En otros países es mes, día, año. O sea, sería 16, 6 del 16 del 2021. O sea, hay diferentes formatos de fecha. Y hay que estar seguro bien de la fecha porque eso nos puede llevar a equivocarnos. Porque podremos poner 4 de mayo y en otro país capaz esa fecha es 5 de abril. ¿No? Porque es al revés. No sabemos. No vamos a ver. Siguiendo. ¿Qué más tiene que contener? Contener la cantidad con indicación de la unidad de medida utilizada. La cantidad que te están vendiendo. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, una unidad, una docena, un par
Eso va a depender de lo que tú estés comprando. Si tú vas a comprar las zapatillas, no te van a vender una zapatilla, pues, ¿no? Si tú compras zapatillas, ¿qué te van a vender? Si tú compras zapatillas, ¿cómo se venden las zapatillas? Cuando tú te vas a comprar zapatillas, ¿qué pides? ¿Una zapatilla? ¿O qué es lo que pides? Un par. Pides un par. Un par. La unidad es par, ¿no? Tú pides, oye, dame un par. Si tú pides dos pares, serán 4 zapatillas, dos también lo puedes, eso depende de ti, ¿no? Pero si tú vas a comprar solo un juego, vas a pedir un par de zapatillas. Entonces la unidad y la cantidad que vendrá en tu factura vendrá 1 como cantidad y 2 U o pares como unidad. Pero puedes comprar en kilogramos, ¿no? Tú vas a la tienda y compras medio kilo de arroz, 1 kilo de arroz. Entonces ahí ya no será una unidad, sino será 1 kilogramo. O podrás comprar una tonelada, o podrás comprar un gramo, y eso depende de ti, depende de cada quien. Eso va a variar siempre, pero tiene que estar, ¿no? ¿Qué más tiene que tener? La denominación y descripción de las características principales de la mercancía. La factura tiene que decir lo que estás trayendo. Tiene que estar denominación, computadora, zapatilla, polo, casaca, micro, computadora, lámpara, televisor, calculadora, lapicero, etc. ¿Qué más tiene que tener? Las características principales. ¿Cuáles son las características principales? Puede ser la marca, puede ser el modelo, puede ser el país de fabricación, puede ser el número de serie, el número de parte, ¿no? Dependiendo pues de cada producto, ¿no? Por ejemplo, cuando se importa automóviles, ¿no? ¿Cómo identifican al automóvil? Con el número del chasis. No está el número del chasis y el número del motor. Así identifican, ¿no? También podría decir el material, ¿no? O sea, todas las características principales tienen que estar en la factura. ¿Qué más tiene? Consignar el nombre y o razón social del vendedor y del comprador. La razón social, ¿qué es la razón social? Es el nombre con el que se ha constituido la empresa frente en el Perú a la SUNAR, a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En el extranjero puede variar, ¿ya? Por el extranjero uno en realidad no sabe cuál es el nombre, no hay forma de comprobar, ¿ya? Pero sí tienes que pedirle a tu proveedor que te ponga el nombre legal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta de un nombre legal? Por las siglas, por la denominación comercial que le acompaña. Por ejemplo, se me ocurre, Aduanec, a ver, por ejemplo, ¿no? Aduanec S.A., por ejemplo, puede ser, ¿no? S.A., Sociedad Anónima. El nombre con el que está en el RUC, ese es el nombre que hay que poner en la factura de ambos, ¿no? Sí, claro, tiene que ser la razón social, no lo que venía acá. Aquí, ¿no? Consignar el nombre, razón social, domicilio, vendedor y comprador, tiene que ir también el RUC. En los datos del documento de embarque, que es el famoso BL, ¿no? El BL o hay carta aporte, BL o guía aérea, dependiendo el medio. ¿Qué tiene que haber? Tienen que estar los datos del embarcador. La razón social, número de RUC, dirección, etc. El embarcador, su nombre lo dice, es el que ha embarcado la carga. O sea, el que embarca la carga no está aquí, pues, está en el extranjero, porque estamos hablando de una importación, el embarcador está afuera. En una exportación, el embarcador sí está aquí, pero en una importación, el embarcador está en el país donde se ha embarcado la mercancía. El consignatario es el dueño de la carga. Si estamos hablando que es el dueño de la carga, el consignatario en una importación se le conoce como importador, ¿no? Importador es más un nombre coloquial. El nombre legal, como está en la ley, es dueño o consignatario.
dueño o consignatario. Y no hay que olvidar que el documento de embarque es un título valor. ¿Qué es un título valor? Es lo que te da prueba, la prueba de que tú eres dueño de una carga, no es la factura siquiera, no es el contrato, no. El contrato y la factura son documentos que te dan el hecho de que tú lo hayas pagado. Pero lo que te da propiedad de la mercancía es el velo. Así lo define la ley de títulos valores en el Perú, ¿no? Un título valor. Es como cuando tú tienes una casa, ¿y qué es lo que te da propiedad de la casa? El título de propiedad, ¿no? El título de propiedad es lo que acredita que tú eres dueño de la casa, de una casa, etc. En la carga, lo que te da propiedad, o sea, lo que acredita que eres dueño de esa carga, es el documento de embarque. ¿Qué más tiene que tener? El lugar de recepción, ¿no? Donde han entregado la carga, todo va mucho con el Incoterm, el puerto y fecha de embarque, las marcas, los contenedores, ¿no? Los contenedores son pues estos embalajes grandes, ¿no? No sé si ustedes han visto en el Callao, los contenedores que hay de 20 pies, hay de 40 pies, hay de 40 pies high cube, eso depende del tamaño que tú hayas contratado. El peso embarcado, ¿no? La cantidad de kilogramos que han embarcado, porque antes de subir al barco tiene que tener un peso, el cubicaje, la cantidad de bultos. También dice la línea, no, la línea lo emite pues en el documento, pero no es cada línea tiene su formato, pero cada BL debe tener el nombre de la línea que lo emite, ¿no? Si es un embarque directo, ¿no? Porque también puede haber embarques indirectos, que se le llama consolidados, que ahí no va a estar. La cantidad de bultos tiene que estar importantísimo. El monto del flete más los gastos. El monto del flete más los gastos. Y los gastos tienen que indicar si son prepagados, o sea que ya los pagaste cuando se embarcó la carga, o si los vas a pagar aquí en destino. No, si va a llegar la carga y aquí lo vas a pagar. Otro documento importante es la póliza del seguro, ¿no? Hay que recordar que por norma de valoración, todas las cargas tienen que tener un monto de seguro. Ahora, no es una obligación contratar seguro. Tiene que tener un monto, pero no es una obligación. Si tú no contratas un seguro, la aduana recurrirá a un monto de seguro ficticio para suplantar ese monto. Pero también tú puedes optar por contratar una compañía aseguradora. Aquí en el Perú hay muchas. Pacífico, La Positiva, RIMAC, y varias, hay varias. Hay como 5 o 6 conocidas, ¿no? Y hay otras pequeñitas. Además que también hay empresas aseguradoras internacionales, también hay. ¿Qué tiene que tener la póliza? Primero importante, nombre o razón social de la compañía aseguradora, el número de la póliza flotante y su vigencia. No tiene que tener el número de la póliza que contrata. ¿Qué es la póliza? Es el contrato que tú haces con la compañía de seguros para asegurar una carga. ¿Qué más tiene que tener? La mercancía presentada a despacho, o sea, la mercancía que está tratando de importar, tiene que estar dentro de la cobertura de ese seguro. No, tú pagas una póliza que cubre todo un número de mercancías. No tienes que asegurarte que dentro de esa póliza hayas incluido la mercancía que estás importando, porque puede ser que no esté, porque se te pasó, te olvidaste, no tenías planeado importar eso y salió de pronto, etcétera, etcétera. Tienes que tener mucho cuidado de que esté dentro, porque si no, si por A o B, que puede pasar, la mercancía se pierde, se la roban, se cae, se golpea, se mancha, etcétera, 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 ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar que cuando quieras reclamar tu seguro no esté dentro de la póliza y pierdas la mercancía cuando tú creíste que sí estaba. O tienes que chequear que la mercancía presentada esté dentro de la póliza.
la prima de seguro, que es el monto que tú pagas por el seguro, la tasa básica y recargos adicionales, y el porcentaje de sobreseguro, ¿no? Hay veces que para asegurarte del seguro, valga la redundancia, pagas un poquito más, ¿no? En caso la mercancía que compres, al final te valió un poco más o vino de más mercancía. A veces te dicen, no, te van a mandar una computadora y de regalo no te dicen, te mandan el teclado. El teclado tiene también otro monto y tiene que pagar impuestos. Entonces, en ese caso, tendrías que pagar para asegurar el valor de la computadora más el valor del teclado. Porque ponte que el teclado se lo roban, que el teclado lo tiran o no sé qué cosa, entonces también deberías asegurar el teclado. Tengo que tener también una prima mínima, un monto máximo que cubre el seguro, y asimismo el importador señalará que se ha comunicado oportunamente a la compañía aseguradora respecto a la mercancía presentada a despacho, ¿no? El importador tiene que avisarle a la aseguradora, adicional a que esté dentro de la póliza, también tiene que dejarle saber que la carga está viniendo. Tiene que haber siempre esa comunicación fluida con él, ¿no? A ver, me hace una pregunta. ¿Solo considera la decisión que figura en la notificación? No entiendo la pregunta. No, me parece que no está bien formulada. No entiendo a qué se refiere. Ahí sí lo pueden aclarar. A ver, mientras voy continuando. El documento autorizante, hay que recordar que en el Perú permite, en el libre mercado, permite la venta de cualquier tipo de mercancía, porque se vive un libre mercado, todavía vivimos un libre mercado. No sabemos qué va a pasar del 28 de julio para adelante, pero hasta ahorita todavía tenemos un libre mercado. Dentro del libre mercado se puede vender y comprar todo lo que tú quieras y cuanto tú quieras. No hay problema con eso. Pero si hay mercancías que por su naturaleza, por su uso, por las condiciones en las que han sido fabricadas, por su estado de fabricación, se tienen que restringir su ingreso y en algunos casos se tiene que prohibir, ¿no? Esto es, ¿para qué? Sobre todo para cuidar la salud de las personas. No para cuidarles el bolsillo, sino para cuidarles la salud. Te paso a explicar. Las mercancías restringidas, en primer lugar, son aquellas mercancías, las restringidas, son aquellas mercancías que se pueden importar, ciertamente, pero previo permiso de una autoridad competente. Mercancías restringidas son aquellas que se pueden importar previo permiso de la autoridad competente. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Los ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores. Esas son las entidades competentes. ¿Qué mercancías son restringidas? Hay una lista completa. Entre las más conocidas, ¿cuáles son? Primerito, las medicinas. Si los ministerios son las entidades autorizantes y yo quiero importar medicina, ¿a qué ministerio le tendría que pedir permiso para importar medicinas? Si yo quiero importar medicinas, ¿a qué ministerio le tendría que pedir permiso? Al Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud, más conocido como MINSA, el MINSA. No, muy bien. Y el Ministerio de Salud tiene dentro del ministerio, tiene dos direcciones: la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT, y la Dirección General de Salud Ambiental, o así es la DIGESA, o de Salud Alimentaria, la DIGESA. Entonces, si yo quiero importar un medicamento, le tengo que pedir permiso al MINSA a través de su dirección DIGEMIT. Si yo quiero importar vacunas, cuando se puede importar los privados, le tengo que pedir permiso al MINSA. No, por ejemplo, ciertamente el gobierno no ha prohibido la importación de los privados de las vacunas, ¿ah?
No prohibido. ¿Por qué los privados no pueden importar? Porque lo que sí ha hecho es que no les ha dado el permiso del MINSA. Entonces podrás comprar las vacunas, pero no las puedes ingresar. No se puede porque no tiene registro sanitario, ¿no? Ese es el problema. El único registro sanitario que ha dado el MINSA para vacunas es para Sinopharm, la vacuna de los chinos, y para Pfizer, que es con la vacuna que están vacunando pues a la mayoría de población, ¿no? Si yo quiero importar un teléfono celular que también está restringido por el tema de que se cuelga a la red de comunicación estatal, ¿a quién le tendría que pedir permiso para importar un teléfono celular si se cuelga a la comunicación nacional? ¿A qué ministerio? ¿A qué ministerio? Al MTC, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Así se llama, MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y así, de acuerdo al producto, tendrás que pedir el permiso a las entidades, ¿no? Y las entidades te pueden decir, sí, te doy el permiso y normal lo traes, pero también te puede decir, no, no te doy el permiso porque no has cumplido alguna cosa que te piden y no puedes traerlo. Es más, lo podrás traer al Perú, pero se va a quedar en el almacén aduanero, no va a pasar aduanas, se va a quedar ahí, ¿no? Y si tú intentas pasarlo por aduana, la aduana te va a poner una multa de una UIT, 4.400 soles, y se va a quedar con tu carga ahí, ¿eh? Porque a veces la gente dice, no, que me pongan la multa y me la llevo. No, señor, pague la multa y presénteme su permiso, porque me podrá pagar la multa, pero yo no te la voy a dar porque no tiene permiso. Entonces, hay que tramitar los permisos. Y también tenemos mercancías prohibidas. Las prohibidas, no hay ninguna circunstancia que permiten su ingreso al Perú. Un gran ejemplo de mercancía prohibida. Mercancía, ropa usada, calzado usado, autopartes usadas, medicamentos vencidos, manufactura de asbesto, que eso produce cáncer, juguetes con mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Son mercancías prohibidas. Bien, son las 8, vamos a dejarlo ahí. Vamos al break. 8:15 regresamos para continuar con la clase. Gracias.
Bien, vamos a hacer una lectura. Van a contestar unas preguntas que las voy a compartir ahorita. Son tres preguntitas, ¿ya? Sobre el régimen de importación para el consumo, ¿ya? ¿Qué es la importación para el consumo? Es importante que esto lo sepan para lo que viene, porque vamos a hacer un taller pequeño de llenado del Adán, Y para llenar un Adán, tenemos que tener conceptos básicos de lo que es la importación. Y aquí está bien explicadito, está resumido en 2 hojas, todo lo que hay que ver. También están aquí los documentos que necesitamos, ¿no? Importantísimo. Es un resumen de algunos documentos, ¿no? El comprobante de pago, el documento de control, el documento de transporte, el seguro, certificado de origen. Y acá arriba está todo lo que hay que saber de la importación. ¿Dónde está esto colgado? Está colgado en tu campus, dice lectura 17 del 6. Lectura 17 del 6, eso es un PDF. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a contestar estas 3 preguntitas que están en la lectura. Primero, ¿cuáles son las modalidades de despacho en la importación? Esto está en la lectura, tienen que leer para poder contestar. Segundo, para la importación, ¿es necesario contar con RUC y estado habido? Esto también está en la lectura, tienen que leer para encontrarlo. Y por último, es una pregunta de opinión. En tu opinión, ¿cuál es el documento más importante para el proceso de despacho aduanero? De los documentos que están en la lectura, lean cada uno el concepto y ustedes definan, en su opinión de ustedes, cuál es el más importante. Pero no me pongan, el documento de transporte. No, sustenta. El documento de transporte, ¿por qué tal? El tal, ¿por qué tal? Porque si no lo considero y le bajo nota. Eso tiene que contestar correcto. ¿Ya? Son las 8:20. Vamos a tener hasta las 9. Ya tienen 40 minutos sobrado para hacer esto. Ya lo suben al campus. ¿Dónde lo suben? Entrega de trabajo 17 del 6. Ahí suben su Word o suben su fotito si lo hacen si están en el celular y van a escribir, ¿no? 8:55 regresamos, acá lo voy a poner, regresamos 8:55 para llamar la lista. Ya, estas preguntas las estoy poniendo igual en el chat del Zoom para que también las tengan por SMS. ¿Ya? Nada, cualquier cosa, yo estoy aquí, me pueden preguntar. Por favor, esta lectura hay que hacerla. Ya, lean, las lecturas no se dejan por las puras, se dejan para que lean, se empapen. ¿Por qué? Para prepararlos para lo que viene después. Porque lo que viene después, vamos a hablar de un montón de estos términos.
Y si no tienes esta base previa, perdido en el aire cuando lo hagamos, ¿ya? Entonces, adelante, todos con el trabajo, cualquier cosa me avisan. 8:55 regresamos para llamar la lista. Gracias.
Bien. Veo que solo han mandado 4 personas. Por favor, mándenlo, ¿no? También es parte de, bueno, la responsabilidad que tienen ustedes y también de aprendizaje, ¿no? Porque con esa lectura se aprende. Esas lecturas son escogidas, son preparadas para hacerlo más práctico el tema de aprendizaje, ¿no? Es bueno leer porque de ahí nos queda. Y cuando damos sobre todo, es importante leer sobre todo para los que no tienen mucho conocimiento de conceptos, en estas lecturas, de manera sencilla, se aplican pues los conceptos. Mañana vamos a empezar un taller de llenado de Dan, ya pequeño, porque en realidad el llenado de Dan es todo un módulo, todo un curso, ¿no? Que también dan aquí en Aduanec, aparte de auxiliar, también aquí en Aduanec dan el curso de liquidador aduanero, que si tienen la oportunidad también deberían llevarlos. Muy bueno, te enseñan el software aduanero. Yo te voy a enseñar de una manera más práctica, ¿no? Pero para que también tengas el conocimiento, ¿ya? Vamos a pasar la lista, por favor, atentos, para registrar su asistencia. A ver. José Álvarez. Nicole Colona. Oscar Cutipa. Daniel Espinosa. Daniel Espinosa. Isaías González. Noelia Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Jan Javier Valdivia. Bexy Velarde. Presente, profesor. El día de ayer también estuve, si no es que se fue mi internet, ya no sé si me considero en la lista. No, no te consideré, pero era local. Ya, gracias. Listo. Sony Ventura. Listo. A ver, de Bexy ayer, ¿verdad? Ya está. Está cambiado, Bexy. Bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Por favor, no se olviden de mandar, ¿eh? Todavía faltaba mandar algunos. Manden esa tarea. ¿Ya? Nos vemos mañana, temprano, 7:10, comenzamos. Gracias, hasta mañana.